A todos, mucho gusto. Mi nombre es Margin Sánchez, estudiante de quinto semestre, licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En esta oportunidad, junto con mis compañeras Yenerly Tatiana Durán Vargas y Lady Alejandra Sepúlveda Cruz, les explicaremos los marcos que componen nuestro proyecto de investigación denominado la incorrecta destinación de las llantas al final de su uso y la falta de espacios educativos abiertos para la comunidad infantil del barrio Bariloche en Piedecuesta, Santander. Este proyecto surge como una propuesta alterna al inadecuado manejo que se les está dando a las llantas al final de su uso, pues están siendo desechadas en los sitios indebidos para ello, causando contaminación visual y generando la propagación de insectos que son transmisores de muchas enfermedades. En el estado del arte que compone nuestro proyecto de investigación, iniciaremos con la explicación del marco referencial. En esta oportunidad contamos con dos marcos referenciales internacionales y tres nacionales o locales. El primer referente internacional es la investigación denominada El manejo de residuos sólidos en América Latina y el Caribe, realizado por Alejandrina Sáenz y Joeni Urdaneta. Algunos aspectos importantes a resaltar luego de la revisión bibliográfica del anterior documento tienen relación con el espacio en el cual son depositadas las llantas y otro tipo de desechos que no es el adecuado para ello, pues se desaprovecha la utilización que se le podría dar a este tipo de terrenos en otros ámbitos. Además que, como lo mencionaba anteriormente, también conlleva la propagación de plagas portadoras de epidemias y además durante el proceso de descomposición de los distintos desechos arrojados en los vertederos se produce la emisión de gases tóxicos que son arrojados a la atmósfera. Otro punto destacable es la participación y sensibilización de la población. Es necesario concientizar a cada individuo de la necesidad de reducir la cantidad de residuos que generan, motivarlos a realizar cada una de sus actividades diarias, sean domésticas, de trabajo o recreativas, para realizar los cambios o mejoras que conlleven a una disminución en la generación de residuos per cápita. En esta investigación, las autoras nos indican que en los gobiernos de países como México, Venezuela y Argentina, entre otros, se han presentado ciertas dificultades para implementar las nuevas normativas. Esto debido a que la gestión de los residuos sólidos tiene como característica la falta de continuidad ocasionada por los cambios de las administraciones municipales, locales, gubernamentales, impidiendo la profesionalización y la sustentabilidad del sector. Pues conocer la cantidad general y la composición de los residuos sólidos de una región permite diseñar sistemas de recolección eficientes y orientados al aprovechamiento de los residuos, de ahora en la manera en que se le enseña a las personas a separar los residuos que cada uno va provocando, ¿sí? Por lo tanto, es necesario revisar la manera en que cada individuo está separando los desechos que produce en América Latina y el Caribe. En nuestro siguiente referente internacional tenemos el proyecto de manejo y disposición final de las llantas usadas en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, en México, realizado por la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza. La investigación revisada presenta propuestas alternas de reutilización de las llantas como materia prima para la producción de combustible, iniciando el proyecto a partir de una metodología de clasificación y recolección de las llantas en la ciudad para su posterior transformación en el combustible. Resaltan la necesidad en materia de salud humana y medio ambiente, dando a conocer los puntos negativos que tiene el inadecuado tratamiento de las llantas al final de su uso para la comunidad, así como el impacto ambiental. El uso de combustible derivado de las llantas está creciendo en aceptación. Se reporta que en Estados Unidos existen 72 instalaciones donde se utilizan llantas en los procesos de combustión. Tanto la Agencia de Protección Ambiental como la Comisión de Texas para la Conservación de los Recursos Naturales han determinado que el uso de llantas como combustible tiene menores emisiones que algunos tipos de carbón y puede reducir la producción de carbono y la emisión del CO2 al medio ambiente. Esta alternativa de uso representa el 45.8% de disposición de las llantas en los Estados Unidos. Iniciando con nuestros referentes nacionales, tenemos el panorama actual de la situación mundial, nacional y distrital de los residuos sólidos, análisis del caso Bogotá Distrito Capital, basura cero, realizado por Fabián Andrés Avendaño Acosta. El trabajo revisado es una tesis de grado para optar por el título de ingeniero ambiental, en donde es mencionada la problemática que se genera por la cantidad de desechos que se producen en la ciudad capital del país como centro de la investigación, en donde el gobierno local de esta ciudad ha desarrollado un programa denominado Basura Cero, por medio del cual se espera lograr la limpieza absoluta de la ciudad capital, esperando al llegar al nivel de otras ciudades ejemplares del mismo tema.
Se lleva a cabo una revisión bibliográfica a nivel internacional para conocer las cifras y análisis respecto al tema de la recolección de la basura en estos países. La investigación se realiza bajo una rigurosa metodología que tiene como principios indagar, investigar, conocer las entidades del distrito que estén relacionadas con el programa, las campañas realizadas, las recolecciones, las visitas técnicas al relleno sanitario, entre otras metodologías implementadas. Por otro lado, se debe señalar que a nivel nacional son múltiples las guías, protocolos, estudios e informes elaborados por las entidades ambientales que tratan de formar un compendio veraz con la información registrada a nivel regional e internacional, en donde es destacable que en la actualidad existe una tendencia mundial que propende por el fortalecimiento de la conciencia ambiental de la sociedad. Así pues, se plantea una búsqueda permanente de mecanismos, estrategias y tecnologías capaces de mitigar la pérdida acelerada de los recursos naturales del planeta causadas por el abuso de la presencia humana. En nuestro siguiente referente nacional tenemos la investigación titulada Evaluación de la logística inversa como estrategia del manejo de las llantas usadas en Neiva, realizado por Ailén Yolet Duque Rivera. Como concepto central de esta investigación se destaca el término de la logística inversa, que se puede definir como la estrategia en el mundo de la logística que consiste en la recuperación de los residuos originados por una actividad productiva o de consumo. Como concepto, la logística inversa se encarga de la recuperación y reciclaje de envases, embalajes y residuos peligrosos, así como de los procesos de retorno de excesos de inventario y devoluciones de clientes, productos obsoletos e inventarios estacionales. Es una manera de retorno para algunos materiales que se reutilizan, reciclan o destruyen, según Rentero en 2018. En esta investigación se hace mención del reencauche, que es la alternativa del reuso de las llantas. Es el proceso que consiste en adicionar el armazón de la llanta, raspándola hasta eliminar la banda del rodamiento desgastada y adherir la nueva banda, sometiendo nuevamente la llanta al proceso de vulcanización para sellar la banda. Nos indican que la Asociación Internacional de Llantas y Caucho expone los valores más representativos de la aplicación del reencauche en América del Norte. Aproximadamente el 100% de las aerolíneas de la América del Norte utilizan las llantas reencauchadas. Para el uso de la aviación comercial, el 80% de las llantas son reencauchadas. Cerca de un total del 100% de los vehículos de carga pesada realizan el reencauche de sus llantas. Y los vehículos de servicio público y escolar utilizan las llantas reencauchadas. La administración estadounidense incentiva el uso de llantas reencauchadas en los vehículos del gobierno, entre ellos los de uso militar y postal. Y por último, como referente local, tenemos la investigación denominada Los factores incidentes en el inadecuado manejo de los residuos sólidos de los habitantes de la vereda San Antonio del corregimiento de Otaré, en Ocaña Norte de Santander, realizado por Liliana Santiago Quintero. El presente trabajo expone las causas y consecuencias de la contaminación ambiental de la vereda de San Antonio producida por el inadecuado manejo de los residuos sólidos, en donde la comunidad se está viendo afectada por los distintos tipos de desechos arrojados en el entorno que ocasionan enfermedades que son transmitidas por insectos, gases tóxicos, olores incómodos, entre otros problemas. La gestión de los residuos sólidos urbanos tiene por objeto controlar y reducir la contaminación que estos elementos originan en el ecosistema, especialmente los que afectan de forma superficial y subterránea a los suelos y la contaminación que produce en dispersión en el aire y en el sistema hidrológico, sin olvidar las dificultades políticas y económicas para llevarla a cabo. El enfoque metodológico que se empleó para la realización de esta investigación es cualitativo, pues tiene como objetivo la descripción de las cualidades del fenómeno denominado aquí, que son los factores que inciden en el adecuado manejo de los residuos sólidos, buscando un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. Ahora hablaremos del marco conceptual. Son los conceptos que más vemos en nuestro proyecto. El primero son las llantas. ¿Qué queremos decir de las llantas? Son neumáticos y componentes de cauchos que van montados sobre los rines o las llantas de los coches. La principal función es promover el control necesario mediante la fricción y la adherencia al pavimento. Esta nos hace posible frenar, acelerar o dirigir con precisión. También tenemos el medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? Es un entorno natural que abarca los seres vivos y no vivos que interrelacionan naturalmente. Lo que significa en este caso es que no son artificiales. Encontramos la contaminación. La contaminación es la introducción de sustancias o elementos físicos en un medio que provocan que sea inseguro o no apto para su uso.
La contaminación puede ser de una sustancia química o de una sustancia sólida que podemos encontrar como el sonido, el calor, la luz o la reactividad. Encontramos los residuos sólidos. Son aquellas sustancias o productos que ya no se necesitan y son desechados, pero el cual pueden ser reaprovechados y pasados por un proceso donde los podemos limpiar, lavar y volverlos a utilizar, pero que tienden a ser residuos sólidos porque su propietario los destina al abandono. Encontramos comunidad. ¿Qué es la comunidad? Es un grupo de seres humanos que tienen ciertos elementos en común, como el idioma, las costumbres, los valores, las tareas, la ubicación geográfica, un barrio, por ejemplo. Encontramos el reciclaje. ¿Qué es el reciclaje? Es algo que nos ayuda a prevenir el desuso de los materiales. Esto ayuda y reduce el consumo de la materia prima. Además, ayuda a reducir la energía y la contaminación del aire, pues de esta manera, reciclando, podemos evitar que volvamos a utilizar cosas. En vez de eso, podemos utilizar nuevamente cosas que ya no sirven, dándoles un proceso de transformación. Encontramos la educación. ¿Qué es la educación? Es un proceso por el cual se facilita el aprendizaje o la adquisición de conocimientos y habilidades, como los valores, las creencias, los hábitos. Y un grupo de personas los transfiere a otras a través de una narración, cuentos, de una enseñanza o quizás de un ejemplo. Este es nuestro marco conceptual. Ya, papá. Marco legal. Ministro de Desarrollo, resolución 1326 del 06 de julio del 2017. Considerando que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del medio ambiente, planificando también el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo de Decreto Ley 2811 de 1974, consideran los factores que deterioran el medio ambiente, como la contaminación del aire, el agua, el suelo y demás recursos naturales. Y la disposición inadecuada de los residuos sólidos. Establece mejorar la disposición de las basuras e integrar al proceso natural de desperdicios sólidos, líquidos, provenientes de las industrias. En este caso tenemos las botellas, los plásticos, las bolsas, etc. Normativa nacional. Resolución 058 del 2002 establece las normas y los límites que tienen los incineradores y los hornos crematorios. Seguimos, resolución 1488 del 2003, requisitos y las condiciones límites para el destino final de las llantas. Resolución 6891 del 2011, por la cual dictan los lineamientos para el aprovechamiento de las llantas usadas. Ahora hablaremos sobre el marco teórico. Como bien sabemos, la llanta es un artículo circular que va unida al eje del vehículo y con la fuerza del motor genera una propulsión. Las llantas son instrumentos que le permiten obtener grandes utilidades a los comerciantes, ya que son insumo principal en la transportación de alimentos y de materiales de ciudad a ciudad o municipios. La utilidad que éstas presentan a la comunidad es muy notoria y es de resaltar, pero debido a que cumplen un ciclo útil de vida es donde encontramos un problema, ya que tienden a ser desechadas y tiradas creando contaminación o tiraderos incontrolables que generan daños a la salud, ya que estas pues generan placas y focos de infección que a veces son muy difíciles de contener. La Cámara de Comercio de Bogotá publica en el 2016 una guía para el manejo de las llantas usadas, el cual nos habla de alternativas para el aprovechamiento de estas llantas que están en desuso y que no vayan a terminar en tiraderos o en lugares donde generen contaminación. Una de las propuestas que ellos nos dan es el reencauche. ¿En qué consiste el reencauche? Consiste en utilizar la carcasa que está en buen estado y renovar el rodamiento de las llantas para volverlas a utilizar. Encontramos también el procesamiento, que es el aprovechamiento y consiste en utilizar hornos cementeros con un poder calorífico
y introducir la llanta para producir una energía. Esta nos va a ayudar y esto también lo tenemos que tener en cuenta controlando debidamente las emisiones atmosféricas. El tercero es la trituración. ¿En qué consiste? En reducir el tamaño de las llantas a través de diferentes técnicas. Aquí en la trituración encontramos dos maneras. Una es la trituración mecánica, que se emplean cuchillas para desmenuzar las llantas y esto genera un tipo de trituración que sirve para utilizar utilizarlas en diferentes materiales como son las canchas, como son las canchas de tenis y en muchas cosas más. El otro tipo de trituración es la trituración congénita, que consiste en congelar la llanta con nitrógeno líquido, las cuales luego son golpeadas para obtener el caucho en forma de polvo. Esto con liberación de nitrógeno. Otro uso que le podemos dar a las llantas es de uso asfáltico, es decir, este nos sirve para crear nuevo asfalto y ayudar a que las calles se vean mejor. También las están utilizando como capa asfáltica y esta se ayuda junto con el cebo en una aplicación ampliamente extendida, ya que mejora las propiedades de flexibilidad de la capa y evita el agrietamiento prematuro. Ahora hablaremos de los productos artesanales. Como sabemos, también estas llantas pueden ser utilizadas en productos artesanales. Las vemos en materos, las vemos en suelas de tacones, las vemos en materas, las vemos en parques y muchas cosas más. También podemos hablar de Vygotsky. Vygotsky nos dice que tenemos que tener en cuenta que las llantas pueden ser utilizadas para diferentes cosas y que las podemos utilizar en el juego, ¿sí? ¿Por qué hablamos de Vygotsky? Porque nuestro problema se basa en que con estas llantas vamos a crear parques en los cuales nuestros niños van a desarrollar habilidades y con las llantas de manera de juego, de manera de creando una huerta, de manera en que ellos puedan utilizar este recurso y puedan aprender a cuidar a su naturaleza.